Bueno, se viene un vídeo pedidísimo. Ya hemos hablado de este tema alguna vez, pero merece la pena que haya un vídeo específico hablando y comentando un poco más este tema. Pero voy a empezar diciendo la siguiente frase. Si crees que has entendido los conceptos de altas capacidades, superdotación y talento, es que no lo has entendido. Cada vez que veo un comentario de Sandra, pero altas capacidades y superdotado no es lo mismo. Superdotado es un tipo de alta capacidad y similares, siempre respondo lo mismo. Es un tema complejo. No podemos hacer afirmaciones categóricas al respecto. Así que en el vídeo de hoy voy a comentar las diferentes perspectivas y con ayuda de Paloma Merello vamos a comentar por un lado las diferentes fases de la evolución de los términos en España y cómo está el tema a nivel internacional, porque tenemos que entender que los debates que tenemos aquí no están fuera. Fuera habrá otros debates. Contextualizar, vamos. Luego, por otra parte, me parece que es muy importante comentar lo siguiente. He hablado con muchos adultos de valoración tardía que no son psicólogos, que no son pedagogos, que tienen pues otra profesión y que se encuentran con que después de su valoración les dan un informe con un montón de términos que no entienden y que no tienen por qué entender. Porque de nuevo parece que como somos adultos y tenemos altas capacidades tenemos que saber de todo y entenderlo todo, cuando no es así. Hay personas que llegan en su etapa adulta a la valoración y tienen muchas dudas, porque les dicen que si soy talento complejo y además superdotado, que si tal, me he encontrado de todo. Así que voy a empezar exponiendo las diferentes perspectivas que existen con respecto al debate que hay actualmente en España para después dar paso a Paloma. La primera perspectiva sería la del desarrollo del talento. Desde la perspectiva educativa del desarrollo del talento se defiende el uso del término altas capacidades o alta capacidad intelectual y se aboga por el desuso del término superdotado por considerarlo desfasado. Desde esta perspectiva, por lo general, se defiende que la alta inteligencia no es algo innato, es decir, que no es estable en el tiempo, a no ser que se haya potenciado el desarrollo de dicho talento. Es decir, que dan una mayor importancia al ambiente y al contexto que permite el desarrollo de las capacidades. Es importante también entender, en la línea de uno de los libros que recomendé en mi libro recomendando 20 libros, que dentro de esta misma perspectiva del desarrollo del talento hay diferentes concepciones, porque muy importante, aunque estos modelos de desarrollo del talento están destinados al desarrollo de ese potencial, a cómo trabajar con alumnos con altas capacidades, para potenciar esas capacidades o para permitir que se conviertan en un talento, parten todos ellos de una concepción de qué son las altas capacidades. Y no todos están de acuerdo. Es decir, que dentro de esto también hay diferentes perspectivas, que ya comentaré pues en alguna ocasión. En fin, que lejos de pensar que es algo genético puramente, el desarrollo de dichas capacidades naturales es esencial para que se dé esa alta capacidad. Si no, no se va a dar. Y para esta perspectiva, tal y como comparten algunos autores como Javier Turón, que os dejo su blog en la descripción, las altas capacidades ni se tienen ni se dejan de tener y no es una cosa que uno sea o no sea. Y literalmente desde este blog se ha compartido frases como: si dices superdotado es que no tienes ni idea de altas capacidades, lo cual es la opinión de un profesional y está estupendo, pero se replica por parte de muchos profesionales y muchas personas que dicen esta frase sin ton ni son, sin entender que una persona o profesional puede utilizar el término de altas capacidades también sin tener ni idea. En segundo lugar, la perspectiva esencialista o del ser. Evidentemente podemos empezar entendiendo que son perspectivas contrarias. Es decir, en este sentido, la alta capacidad no es algo que se desarrolle o que no se desarrolle, independientemente de si se traduce en el futuro en éxito profesional o un desarrollo de un talento o habilidad específica del desempeño en un área académica, forma parte de ti, de tu persona. Es una característica tuya. Se desarrolle o no se desarrolle esa capacidad en lo académico y profesional. Tú eres la misma persona. Esta idea proviene un poco de la perspectiva más de este libro de Demasiado inteligente para ser feliz, un poco en esa línea de los psicólogos que trabajan con adultos superdotados y de los propios adultos. Desde esta perspectiva se utilizan varios términos, pero es cierto que se tiende a utilizar la palabra superdotado un poco más desde esta perspectiva. Y en ocasiones podemos ver cómo se utilizan ambos términos indistintamente.
es decir, como si fueran la misma cosa, especialmente cuando hablamos de ello de manera informal. Por eso es muy importante algo que Paloma Merello siempre dice en redes: es importante que cuando estemos haciendo pedagogía, es decir, formando sobre altas capacidades, hablemos de la referencia de por qué estamos utilizando ese término. No obstante, los que hablamos en primera persona, pues evidentemente, al expresarnos de manera informal, pues utilizamos ambos indistintamente. En mi caso personal, ya te he contado por qué utilizo a veces la palabra superdotado y la palabra altas capacidades de manera indistinta cuando hablo de manera informal, pero en alguna formación que he dado sobre altas capacidades en el ámbito educativo, he utilizado el término altas capacidades o alta capacidad intelectual haciendo alusión a una definición en concreto. Y es importante en este sentido entender en qué contexto estamos hablando, o desde qué perspectiva o desde qué posición en cada momento. En fin, que desde esta perspectiva se entiende la alta capacidad intelectual / superdotación / como lo quieras llamar, como una diferencia cualitativa y no un potencial a desarrollar. Y por otra parte, comentar otra perspectiva educativa, que es la del protocolo de Castelló y Batlle, un estudio que surge en el año 1998 como protocolo de identificación de las altas capacidades y que nos ofrece una diferenciación entre superdotación y talento simple y talento complejo, de lo que ya hablé también en otro vídeo. Esta clasificación permitió que en muchas comunidades autónomas se identificaran perfiles más allá del CI 130, porque hasta ese momento era algo que no se contemplaba. No obstante, con el tiempo ha dado lugar a malas interpretaciones y sobre todo a mucha confusión, porque haciendo alusión a este modelo hay personas que entienden que altas capacidades es un término paraguas que engloba talento simple, talento complejo y superdotación. Por otro lado, personas que dicen que talento simple y complejo son altas capacidades y que superdotación es otra cosa. Por no hablar de cuando se mezcla el modelo de Castelló, que el superdotado es el que obtiene percentiles por encima de 75 en todas las áreas, con el superdotado del CI 130, lo cual no corresponde. Por lo tanto, mismamente cuando las personas se refieren a superdotado, ya sea desde este modelo o desde otros, también está esta confusión. ¿A qué nos referimos? ¿A los percentiles por encima de 75 o al CI 130? ¿O a las dos cosas? ¿O a ninguna? Y a todo esto sumémosle lo que comentaba al principio, que a nivel internacional se manejan otros términos. Voy a dar paso a Paloma que nos cuente un poco este recorrido con respecto a la evolución de los términos y el concepto de altas capacidades intelectuales / superdotación / lo que tú quieras en España. Yo comenzaría diciendo que ha habido una preocupación histórica y un interés de las personas, de los seres humanos, hacia estas personas, individuos que pues muestran, ¿no?, una capacidad superior. ¿Qué es la inteligencia? Preguntarnos por qué hay personas que hacen aportaciones que parecen geniales, que manifiestan una excelencia brutal en cosas particulares, en talentos, ¿no?, etcétera. Ziegler y Heller analizaron un poco basándose en de Auguste Comte, que fija 3 etapas: la teológica, la metafísica y la experimental, para prácticamente la evolución de muchos de los constructos y conceptos que manejamos las personas. Concretamente vieron efectivamente cómo estas 3 etapas también se dan para lo que es la alta capacidad intelectual, ¿no?, esa noción sobre ese constructo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en Platón, en la época griega y demás, hay una primera parte en la que se atribuye a la capacidad intelectual esa parte como prácticamente divina, ¿no?, de herederos de los dioses. Después llegamos a una parte más metafísica en la que sí que es una propiedad del ser, pero muy esencialista, ¿no?, en la que es prácticamente un superpoder, algo que tienes o no tienes, como no viene de los dioses, pero es un don natural, ¿no? De ahí podemos decir que viene esa palabra de giftedness, que viene a ser regalado, ¿no?, dotado, ese regalo natural que tienen las personas, y que es el término que todavía se maneja internacionalmente en los términos anglosajones, ¿no? Entonces ya pasamos después a la fase experimental. La fase experimental maneja ese mismo término. Quiero decir, al final la evolución no es tanto de los términos, sino como de la explicación que se le da a los términos o de la traducción cultural que las personas dan a ese mismo término. Entonces, al final, en el ámbito internacional, en lengua inglesa, los términos primordiales que se han manejado a lo largo de la historia vienen a ser fundamentalmente giftedness y talento, talented. Después es verdad que en otros entornos, como pueda ser, por ejemplo, pues Francia, ahora mismo actualmente pues usan alto potencial intelectual, que podría asemejarse un poco más a nuestras altas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, internacionalmente, como digo, no ha evolucionado tanto el término en sí, sino la concepción y la explicación que se le da a la misma. Sí tiene un arraigo más esencial en la persona, y por esto, por ejemplo, Dye, que es un autor
norteamericano que propone los 3, casi 4 paradigmas de la evolución también de la explicación y la concepción de la giftedness, pasa, la primera es la esencialista, que es ese atributo del ser, ¿no? Innato, todo es genética prácticamente y te define, esa propia característica es lo que te define totalmente. Luego pasan a incluir pues partes más del contexto, del desarrollo, es decir, uno no nace con un potencial, pero no nace ya excelente y superior, ¿no? en sus manifestaciones del talento, sino que es algo evolutivo. Entonces por eso entramos en el paradigma desarrollista, contextual también, luego empiezan como a mezclarse y llegamos al último paradigma, que es más el de la individualización, en el que, bueno, pues el concepto sigue siendo evolutivo, se tienen en cuenta factores que no son solo los intelectuales, sino también los de las variables psicosociales, pues de la personalidad, de la motivación, de la persistencia, más aparte las oportunidades del contexto, y también se incluye, y por eso es como un nuevo paradigma, una visión más centrada en el individuo, en adaptarse a cada uno de los individuos, porque es posible que los individuos per se, en distintos contextos, incluso sin un súper elevado potencial intelectual, puedan llegar a hacer manifestaciones del talento que sean muy notables. Vamos, que pasamos de ser dioses, los dioses que en realidad sí somos, a esta perspectiva esencialista que te comentaba al principio, que en su etapa inicial tenía en cuenta solamente la genética y no el ambiente o el contexto, que favorece el desarrollo. Y por último, esta perspectiva más individualista, que tiene en cuenta la evolución del individuo y todo lo que influye durante ese desarrollo, no solo la parte genética. Y otra cosa que creo que he comentado en algún vídeo es que cuando hablamos de que superdotación solo se utiliza en España, realmente superdotación fue, como tradujimos aquí hace muchos años, el término gifted, que es como regalado, como te han dado un don. Y aquí lo tradujimos como superdotado. ¿Por qué? Yo qué sé. Pero realmente altas capacidades tampoco es sinónimo de gifted. Entonces, ¿qué términos se utilizan a nivel internacional? ¿Y cómo los hemos traducido aquí? ¿Cómo empezó todo este jaleo? ¿Cómo está ahora la cosa? ¿Qué hacemos? ¿Qué ocurre en España, ¿no? Que es el ámbito, y yo creo que Latinoamérica, que va como unos años por detrás, pero va heredando un poco, va tomando nuestra herencia? Bueno, pues nosotros tradicionalmente lo que hicimos fue traducir giftedness por superdotación y talento por talento, talented, los talentosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los modelos que se sigue usando y que supuso un antes y un después es 1998, el modelo de Castelló y Valdés, que realmente habla en su título de una propuesta de identificación para superdotados y talentosos. Y entonces propone unos perfiles que van, bueno, de manera más o menos restrictiva, perfilando personas con un perfil como más homogéneo, unos percentiles concretos, y otras personas que destacan con un percentil más elevado, pues más de 90, o si son varios talentos, más de 85, etcétera, ¿no? Y pone unos nombres concretos a esos perfiles. Esos nombres, como ya he dicho otras veces, son arbitrarios, y esos números para definir esos perfiles están puestos y propuestos por esos dos autores. Lo que ocurre es que al proponer ese abanico de perfiles diferentes, en España, como uno de los perfiles además es el de superdotación, el homogéneo, se abre y parece que había, bueno, un poco el debate de si superdotación con ese apelativo de super no era muy conveniente porque daba la medida de que parecía que eran superpoderes que tenía uno. Se cambia a nombrar todo como altas capacidades intelectuales, y ahí dentro pues están los distintos perfiles que, bueno, pueden estar sugeridos o definidos de acuerdo a distintos criterios. Unos siguen el modelo de Castelló de 1998, o en otros reglamentos y normativas españolas se han adherido al 130 para superdotación y los otros siguiendo otros criterios. En fin, como te digo, esto ya es a conveniencia de los autores y de los reguladores cuando hacen las normativas. Al final, la cuestión clave es que hay mucho debate con la adecuación o no de usar el término superdotación y cómo ha evolucionado esto. Al final hay que tener en cuenta que, como os digo, a nivel internacional lo que usamos fundamentalmente, lo que se usa en la investigación y se sigue usando, es giftedness y es talento. Hay quien usa giftedness para referirse al potencial inicial y el talento cuando está desarrollado. Hay quien no, hay quien usa potencial per se y giftedness a la manifestación de ese potencial ya en estadios superiores. Luego hay quien, al revés, quien piensa que talento es el potencial y luego hay talento manifiesto. En fin, o sea, la nomenclatura es muy variada. La idea al final es hacia dónde tenemos que apuntar, y por eso lo importante es siempre definir a qué nos referimos. ¿Es inadecuado decir superdotación? Pues tampoco tiene por qué. Puede ser que sea un poco rimbombante, tampoco creo que sea mejor sustituirlo por sobredotación, al final viene a ser un poco lo mismo. Cada uno pues elige el término y lo que tiene que hacer es referencia al modelo abstracto o a los autores
para saber con ese término hacia dónde apunta. Y esta es un poco la idea de cómo ha evolucionado de la adecuación o inadecuación de unos términos y otros, y de que, bueno, existe un poco ese mare magnum de ideas, aunque los términos que se usan vienen a ser más o menos los mismos y siguen usándose tradicionalmente desde hace ya mucho tiempo en la literatura científica y académica, sobre todo a nivel internacional. Y para terminar con este maravilloso vídeo, como siempre, te dejo con unas conclusiones. Personal opinion. Es un problema afirmar categóricamente que una u otra forma de verlo son verdades absolutas, cuando lo que hay claramente son diferentes perspectivas y protocolos de identificación distintos. En segundo lugar, sobre el polémico asunto de utilizar la palabra superdotado y altas capacidades como sinónimos. El tema está, creo yo, en preguntarte si la persona en cuestión lo hace desde el desconocimiento o lo hace conociendo que esto es un tema complejo, que hay diferentes perspectivas y que se utilizan diferentes términos, y que el uso de estos términos va a depender del contexto en el que se utilicen. Pero no caigamos en el error de pensar que si alguien utiliza el término altas capacidades es porque sabe más, porque no tiene por qué ser así. Ya lo digo desde aquí, y que si una persona utiliza la palabra superdotado o superdotación, no sabe menos. Por otra parte, como comentaba al principio, en lo que a los adultos con altas capacidades se refiere, no debemos dar por sentado que entienden los informes. O sea, no tienes, y si tú que me estás escuchando eres un adulto de valoración tardía, no pasa nada porque no lo entiendas, no tienes por qué entenderlo. Porque como ves, aquí hay un Harry, yo lo llamo Harry, Paloma lo llama mare magnum, me ha encantado la palabra mare magnum, lo tengo que decir, que es que no hay quien lo entienda a veces, entonces genera mucha confusión. Así que, los profesionales que me estáis viendo, por favor, explicad bien las cosas. Gracias. Vuestros pacientes os lo agradecerán. Creo que ambas concepciones que he definido como opuestas, la esencialista o la del ser y la del desarrollo del talento, no son contrapuestas y deberían coexistir, porque pueden coexistir, sin negar la una la necesidad de la otra, desde la escucha y desde la comprensión y desde la flexibilidad de estos modelos. Es muy importante llegar a un consenso, que ese consenso puede ser simplemente admitir que la otra perspectiva también aporta, también es importante, sobre todo de la perspectiva del talento con respecto a la perspectiva más esencialista, que tiende a ser más denostada, pero sobre todo es importante entender las diferentes perspectivas sin mezclar modelos, sin mezclar conceptos, pero entendiendo que existen diferentes modelos y conceptos, dando a cada uno el lugar que corresponde. Nos vemos en el próximo vídeo. Comparte, dale a me gusta y todas esas cosas.